Gloria a Jesús. Vamos a tener nuestra lectura esta noche en esta predicación. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Busquen el versículo 41. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 41. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Amén. La victoria de tu batalla. La victoria de tu batalla. Nunca fue fácil o solo de tomar, vivir y disfrutar lo que Dios le dio a su pueblo un día. La historia del pueblo de Dios en la tierra, su vivir, lo que vivió, lo que fue, lo que pasó, hermano, nos dice que para el pueblo del Señor no fue fácil, aún recibiendo de la mano de Dios lo que Dios tenía y lo que Dios le dio y le da aún a su pueblo. Siempre tuvo que hacerse algo, siempre tuvo que librarse una batalla, siempre enfrentó algo relacionado a lo que de Dios se recibe, relacionado a lo que de Dios se recibe, a lo que de Dios tuvieron, incluso hasta el día de hoy. Si le ponemos el ejemplo, hermano, sencillo, yo sé que la historia del pueblo de Dios no parte de Abraham. La historia bíblica del pueblo de Dios está desde los primeros hombres que la Biblia menciona. Podemos hablar desde Adán hasta los hombres de hoy. Pero en el trayecto de esa gran historia hay eventos muy grandes, hermano, que nos muestran una gran verdad, que nos enseñan y que al mismo tiempo nos orientan, nos preparan para que podamos vivir la vida y podamos sí ser el pueblo bendecido que Dios un día bendijo, que Dios un día le puso en sus manos muchas bendiciones. El pueblo de Dios toma enseñanza de lo que otros vivieron. Aprendemos, y la Biblia está llena de enseñanza, su historia, lo que vivió el pueblo de Dios, lo que pasó, cómo Dios se dio para su pueblo. Por eso es que es bueno, hermano, estudiar las Escrituras, escuchar la palabra, aprender y tomar siempre la enseñanza del Señor. Pero si ponemos el ejemplo desde Abraham para acá, hablando de lo que pasó con Abraham, pasamos por Israel y llegamos a la iglesia de hoy. Hermano, desde que Dios trató con ese padre de la fe, desde que se declaró a Abraham en fe y en justicia para con Dios, ustedes bien saben que la vida de Abraham no fue fácil en la tierra. No fue fácil, y aún siendo un hombre de mucha bendición, incluso llamado por Dios, hermano, padre de la fe y el esposo de la mujer que le llamaban princesa, madre de naciones, y declarado justicia de Dios por la fe que puso en el Señor, desde el tiempo que Dios lo llamó. Toda esa historia desde Abraham hasta Israel, hasta establecerse en ese lugar donde está hoy ubicado, no le fue fácil al pueblo de Dios. Siempre vinieron luchando con algo, siempre enfrentaron una situación, y no solamente levantaron sus manos y aguantaron y soportaron, sino que también de parte del pueblo de Dios, hermano, hubo una acción, hubo una batalla. Ellos enfrentaron aquello.
Ellos lucharon enfrente de todo lo que se agolpó sobre ellos, todo lo que se vino sobre ellos. Israel enfrentó todo eso. ¿Cuánta historia de reyes de la línea de David hay allí? ¿Cuánta experiencia, cuántas cosas? Cómo Dios se ve proyectado en la vida de ellos. Cómo se ve el poder del mal sobre Israel, atacando a Israel, e Israel no solamente aguantando y soportando y envuelto en tantas cosas, sino que también ve a un Israel con la fe de Dios, hermano, caminando, ganando una batalla. Porque si se descuidaba Israel, Israel dejaba de ser. Era un asunto de no solamente recibir, tener de Dios y sentarse en una silla, en un mueble, en una hamaca y decir: Dios me lo ha puesto todo en mis manos. No, a ese pueblo no le fue fácil vivir. No le fue fácil recibir lo de Dios. Por ejemplo, cuando Dios le ofrecía a Israel tierra de leche y miel, tierra de grandes bendiciones, para llegar y obtener, llegar al lugar y recibir esas bendiciones de Dios, Israel luchó, Israel trabajó, Israel enfrentó grandes cosas. ¿Cómo vivió el pueblo? El pueblo de promesas, el pueblo bendecido, el pueblo que caminaba con la presencia de Dios. ¿Qué había sobre el pueblo? ¿Y cómo actuó el pueblo? Siempre el pueblo estuvo sosteniendo y enfrentando una batalla continua en su vida. Siempre había algo que estaba en contra de él, en contra de la nación, en contra de las promesas, en contra del Dios que ellos vivían en su vida, en contra de su fe, en contra de su religión, en contra del nombre de Dios, en contra de la existencia del mismo Israel. Tenemos la historia de un Abraham que nunca quedó atrás, un Isaac que siempre estuvo enfrentando, un Jacob que sufrió muchísimo, 12 patriarcas que sufrieron tremendamente, las generaciones de los patriarcas hasta el día de hoy establecidos en esa tierra. Todavía hay consecuencias de lo que vivió aquel pueblo, y ahí está en pie, y están en la tierra, en los bienes que Dios les dio, y las cosas para ellos todavía siguen. Nos pasamos la frontera y allí nos venimos al pueblo cristiano, cuando Cristo levanta su iglesia. Y hablando de la iglesia, lo que vivió la iglesia primitiva, desde que Cristo la fundó en la tierra, hasta el día de hoy. Y es más, si nos fuéramos a la historia del libro de los Hechos, que habla de la iglesia primitiva, una historia que se corta hasta cierta parte, porque el libro de los Hechos solamente llega hasta el capítulo 28, y la historia ahí termina, según el libro. Pero la historia continúa, la historia sigue. Pero esa historia, todo eso, hermano, se viene dando a conocer en la iglesia, lo que el pueblo continúa viviendo. Hasta el día de hoy, ¿qué vive el pueblo de Dios hoy en la tierra? ¿Cómo vive la iglesia? ¿Qué le sucede a la iglesia? ¿Enfrente de qué está la iglesia? Y cada creyente en su vida personal, ¿qué vive con Dios? Se malinterpreta por allá y se piensa, yo lo he escuchado, hermano, creo que usted lo ha escuchado, que porque si eres cristiano las cosas van a estar bonitas contigo. Y que si es cristiano, ¿por qué le van a suceder cosas? Pero la iglesia enfrenta cosas reales. Yo no sé si usted tiene conocimiento, ha escuchado noticias, está viendo noticias, pero el mundo está convulsionando, hermano. El mundo está revuelto. Siempre ha estado en una forma terrible. Pero hoy más que nunca yo veo que las cosas están tremendas. Y esto viene más fuerte. El mundo está pasando por un gran peligro. Porque el hombre está metido en todo esto. Y Satanás está metido en todo esto. Que la mano del hombre está proyectada allí. Y estamos cada día escuchando cosas. La iglesia hoy más que nunca debe preocuparse. Hoy más que nunca el mundo está muy peligroso. Lo que está sucediendo, hermano, en esas potencias mundiales, naciones grandísimas reconocidas en el mundo, están revueltas, están preparándose. Y el mundo está en un momento duro. La iglesia está allí. La iglesia está en este mundo. Y también hay una alerta. La iglesia va a jugar un papel importante en estos tiempos. Y si la iglesia no se mueve con Dios, va a proyectarse en Dios para cuidar su vida, cuidar sus espaldas, cuidar su conocimiento, cuidar su fe, la iglesia en cualquier parte de las naciones del mundo se va a contaminar si la iglesia no se cuida.
que la iglesia a nivel mundial, hermano, está con las antenitas arriba, porque estamos escuchando cosas donde entre todas esas revueltas mundiales aparece el nombre iglesia, la iglesia, la iglesia. La quieren proyectar, la están proyectando, la tienen preparada como un elemento para echar mano de ella, para que de alguna manera sea parte de los problemas que están pasando en este mundo. Esto nos dice mucho, y eso es algo que la iglesia enfrenta. Desde un principio de la formación del pueblo de Dios, el pueblo de Dios no solamente ha recibido la gracia de Dios, las bendiciones de la mano de Dios, sino que el pueblo de Dios, el pueblo judío, hablemos desde Abraham porque es una historia más reconocida, hasta el día de hoy el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, en medio de tantas cosas y de un mundo tan peligroso como este, siempre el pueblo de Dios, hermano, ha enfrentado una lucha tremenda. Luchamos con cosas, no solamente cosas de nosotros mismos, de nuestro corazón y de nuestra alma. Nosotros sostenemos una batalla personal, aquella única, donde usted sabe y donde cada uno sabe lo que vive por dentro. Que nosotros libramos una guerra que se hace a través de nuestra vida personal, de nuestra emoción y nuestro todo. Nosotros vivimos en una guerra personal. Luchamos con cosas desde adentro, desde el corazón. Nosotros mismos nos enfrentamos con nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos una batalla personal que enfrentar. Pero de afuera viene mucho. Y el pueblo sigue enfrentando una batalla tremenda. Qué bonito fuera de solamente decir: viviré feliz para Cristo y solo seré cántico, adoración y alabanza, brazos extendidos y amén. Si así fuera la vida cristiana, fuera hermosa. El problema es que el creyente siempre enfrenta algo contra su fe. Algo procura arrebatarle la fe, sacarle a Dios de su corazón, confundirlo, afectarlo, quitarle la vida, sacarlo de las manos del Señor. Y es ahí donde no solamente Dios está protegiendo y velando, cuidando a su pueblo, protegiendo a su pueblo, porque la mano de Dios está sobre su pueblo, hermano. Dios está sobre su pueblo. Si alguien está al favor del pueblo de Dios y está protegiéndolo con gran poder, es el poder de Dios, es el Espíritu Santo. Si no fuera la mano de Cristo, nadie adorara a Jesús, nadie viviera en este mundo con Cristo Jesús. Dios está allí. Pero hay algo especial, donde nosotros mismos no vamos a quedarnos solamente sentados. Y el pueblo de Dios, nunca se ha sentado el pueblo de Dios. Nunca se sentaron los hombres de Dios solamente a contemplar el cielo, la creación, la naturaleza, el poder de Dios manifestado en la creación, en todo lo que se ve y alabando. Dios, qué lindo es todo esto. Como los salmos que expresan la gloria de Dios. Los hombres de Dios como David, que alabó a Dios por todas las cosas hechas. David no solamente escribió cánticos, David también lloró, David peleó, David enfrentó, David tuvo peligro, David se enfrentó a la muerte, David casi murió, porque esta vida así es, por Jesús en nuestros corazones, por tener a Dios en nuestros corazones. El mundo es enemigo de Dios, y el poder del mundo es enemigo de Dios, y Satanás es enemigo de la humanidad, es enemigo de la creación humana, de la imagen de Dios en nosotros. Satanás es enemigo de nosotros y quiere destruirnos. Y ha venido, según la Biblia, para matar, robar y destruir. El objetivo del enemigo es usar mucho medio para destruir el pueblo, destruir las almas, destruir la iglesia, que no exista nadie. Y eso es lo que ahorita en el mundo se está viendo. Naciones contra naciones, apuntándose con poderosas armas que yo hasta el día de hoy no había escuchado su nombre. Y de otras cosas que se están preparando y se siguen preparando. Y se siguen preparando. Están como preparando una bomba poderosa mundial como para destruir al mundo. Así estamos. Enfrente de ello está la iglesia. Enfrente de ello está la iglesia. No fue entonces solamente reír, sonreír,
disfrutar y adorar a Dios. No, también fue de enfrentar esa batalla personalmente. Ahora, para que esto sea más claro para usted y lo entienda mejor, el ejemplo que tenemos entre el ejército de David, el ejército de Israel y los filisteos. Ese enfrentamiento y todo el contexto de esa guerra entre los filisteos e Israel, y que salga el nombre de Dios allí y el nombre de dioses falsos, hermano, nos pinta el cuadro de cómo ha sido siempre las luchas, las guerras que el pueblo de Dios enfrenta a diario. El filisteo en esta prédica se lo voy a pintar como un cuadro, un ejemplo del tipo de lucha que tienen los cristianos. Y la forma de David enfrentando eso, quiero ilustrarlo con la posición de la iglesia, del pueblo de Dios, enfrente de la maldad. Esos dos ejércitos frente a frente, los dos eran para vivir, buscaban vivir, pero buscaban destruirse. Los filisteos buscaban raer de sobre la faz de la tierra a Israel, que no existiera. Y ustedes conocen la historia de Goliat, conocen de la historia de los filisteos en el contexto de David, especialmente de ese tiempo. Y hermanos, miramos cuando llega el momento que David enfrenta a Goliat, las palabras groseras, fuertes, en el nombre de la religión, en el nombre de los dioses falsos de los filisteos, palabras fuertes para alguien que iba a ser la cabeza de Israel, alguien que iba a dirigir a Israel, David. Palabras groseras, palabras de serás raído de sobre la faz de la tierra. Es como la canción que el mundo está cantando en contra de la iglesia. Es como el cántico, como la canción y como la victoria, supuesta victoria, que Satanás y el mundo, hermano, grita a diario en contra del pueblo de Dios. Mire cuántas cosas. Y ahora usted observa el papel de David. Y en las palabras de David, en el papel de David, sus palabras, ahí hay algo especial que nosotros debemos manejar toda la vida, que siempre debemos tener. Aparece que Goliat le dijo que en el nombre de su Dios se lo destruiría y que su cuerpo sería dado a los animales, a las aves y a las fieras del campo. Pero ahora usted puede ver esas palabras hermosas de David. David dijo que Goliat se le acercaba a él y que iba contra él con espada, con jabalina, con herramienta de armas, etcétera, pero que él se enfrentaba a él en el nombre de Jehová de los ejércitos. Allí está la victoria del pueblo de Dios. Es una batalla que no se pelea sola, hermano, que no se gana sola. Es un asunto que no se enfrenta uno cuerpo a cuerpo, con la propia energía de uno, con la fuerza de uno. Gracias a Dios que existe el poder de Dios. Gracias a Dios que sobre el poder humano, sobre el poder espiritual de las tinieblas, está el poder de Dios. Y qué hermoso es que el poder de Dios está a favor del pueblo de Dios. Qué lindo. El pueblo de Dios cuenta con el poder de Dios. La iglesia cuenta con el poder de Dios. Toda la vida el pueblo de Dios ha contado con su Dios. Porque si existe un pueblo que adora a Dios es porque Dios lo ha buscado, es porque Dios lo ha llamado y lo ha levantado, y Dios está sobre él, y Dios está hoy sobre la iglesia. Y eso es algo que debe estar siempre en la conciencia nuestra, hermano, de que el que nos da vida, el que nos llamó para vida, fue el Señor, y que ese Dios está con nosotros. Es el medio, es el elemento fundamental para que la iglesia, así el pueblo y la iglesia, así como el pueblo vivió y vive hoy, y así como la iglesia vivió desde sus principios hasta el día de hoy, la iglesia continuará viviendo porque Dios la sostiene y porque el poder de Dios está sobre ella. Eso la iglesia debe mantenerlo toda la vida en su corazón, que el que le da la vida en este mundo es el poder de Dios, es nuestro Dios, y el poder de Dios es el Espíritu Santo. En otras palabras, la iglesia no está huérfana. No hay ni un hijo de Dios huérfano en este mundo, a menos que se haga huérfano, apartándose del Señor. Pero mientras usted está con Cristo, usted cuenta con esa gloria. Esa gloria está sobre el pueblo.
Siempre estuvo sobre Abraham. Siempre estuvo sobre los hombres de Dios de aquellos tiempos. Siempre estuvo en sus hombres, en sus profetas. Siempre estuvo en Jesús. Siempre estuvo en los apóstoles. Siempre estuvo en la iglesia. Y hasta el día de hoy, Dios y su poder está sobre la iglesia. Y eso es lo que nos da a nosotros seguridad. Eso es lo que debe inspirarnos vivir. Inspirarnos pelear la buena batalla. Inspirarnos a levantarnos diario, todos los días, a seguir nuestro reto y nuestro objetivo en Cristo. Porque esto con nosotros no se ha terminado. Nuestra vida no termina para ser felices cuando aceptamos a Cristo. Es cuando comienza una vida de victoria para caminarle en Dios, hermano, y vivir hasta el día que Dios quiera darnos vida en esta tierra. Gloria a Dios. El pueblo del Señor maneja eso siempre tan consciente en su vida. Así como el pueblo de Dios hasta el día de hoy ha sido un pueblo victorioso, cada creyente, cada hijo de Dios, la iglesia del Señor, toda la vida en este mundo, venga el mundo como venga, venga el poder del mal como quiera venir, se levante como quiera levantarse y siga planeando como estamos escuchando en los medios que se está levantando para querer usar la iglesia como un instrumento en las naciones del mundo, usarla como un instrumento falso, hermano, para lanzarla también a pelear en el mundo, para que sea un elemento a favor del mismo hombre. No, la iglesia de Dios, es cierto, hermano, que Dios ha usado hombres y ha levantado hombres para que la cuiden, para que administren y para que protejan de alguna manera, pero nunca la iglesia de Dios ha vivido por el poder exclusivamente por los hombres. Siempre el pueblo de Dios y la iglesia hasta el día de hoy vive y ha vivido siempre por el poder de Dios, por el poder de Dios. Y nosotros como iglesia no vamos a negociar eso, no lo vamos a cambiar. Vamos a cuidar nuestra fe en medio de un tiempo duro que se viene, en medio de tantas estrategias que el enemigo va a usar en contra de la iglesia. Mentiras sutiles, estrategias, asuntos como que fueran reales, cuestiones como que parecen verdades. Hoy más que nunca el pueblo de Dios debe estar lleno del Espíritu de Dios para que no sea engañada por el poder del mal. Hoy más que nunca la iglesia debe ver la emergencia de vivir bien con Cristo y mantenerse en los caminos del Señor, porque hoy más que nunca Satanás se ha levantado con tanta fuerza y cada día y está preparando aún planes más tremendos en contra del pueblo de Dios. Pero entre más se levanta el poder de las tinieblas y entre más grande es el poder de la maldad y se hace más grande en este mundo, el poder de Dios es más, porque Dios es el poder más grande sobre esta tierra, sobre este universo y sobre todo el mundo entero. Dice la Biblia que en Él está el poder y que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y así como la iglesia ha vivido y se mantiene hasta el día de hoy, se mantendrá hasta el día que Dios quiera tenerla en la tierra. Pero el pueblo debe mantenerse allí, escondido en las manos del Señor, protegido bajo su gloria, bajo su cobertura, bajo su presencia, bajo el nombre del Señor. Esa sí es la victoria. Esa es la victoria de nuestra gran batalla, mantenernos bajo la cobertura de Dios, como dice el Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya, esa es nuestra cobertura, esa es nuestra gloria, ese es nuestro poder, ese ha sido siempre en medio de los siglos y milenios, hasta el día de hoy, ese ha sido, hermano, nuestra victoria, mantenernos bajo la cobertura de Dios, y eso le ha ayudado al pueblo de Dios a mantenerse y ser pueblo de Dios que hasta el día de hoy adora y bendice el nombre de Jesucristo. La situación está fuerte. Las cosas vienen más pesadas, pero Dios nunca dejará a su pueblo. Dios nunca dejará a su iglesia. Las batallas personales, como en términos colectivos, en términos congregacionales, en términos del cuerpo de Cristo. La iglesia y cada miembro del cuerpo de Cristo enfrenta una situación tremenda. Su lucha es personal como también como cuerpo, como colectivo, como iglesia. Cada uno, hermano.
Cada uno enfrenta una situación tremenda, pero las cosas que vienen van a ser más fuertes. Vienen cosas más fuertes al mundo. La iglesia va a enfrentar muchas cosas. Estoy seguro que autoridades máximas de la iglesia a nivel mundial están parando sus antenitas porque hay noticias muy feas, fuertes, que se acercan hacia la iglesia. Y si la iglesia en estos tiempos no se afirma con su fe en Cristo Jesús, la iglesia podrá tener, hermano, un gran golpe a nivel mundial. Pero Dios siempre la va a proteger. Pero no vamos a olvidar esto, que la base fundamental para que el pueblo de Dios se mantenga es siempre Jesucristo, es el Señor. No podemos movernos de allí. No podemos movernos de allí. Observe cuánta cosa le dijo Goliat a a David. Cuántas cosas le dijo que le haría en el nombre de su espada, de sus herramientas de guerra y de su ejército que lo cubría. Pero usted observa esa palabra de David. Tú vienes contra mí con todo eso, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre del Señor. Iglesia, nuestra victoria enfrente de todo ello está en el Señor. Hemos sido hasta este momento victoriosos en el nombre del Señor. Porque le estoy hablando de la batalla, de la guerra que usted sostiene como persona y como iglesia, como lo que enfrentamos cada uno. ¿Por qué nos mantenemos? ¿Por qué estamos hasta este momento en el Señor? Porque Dios ha obrado en nuestras vidas. Porque Dios nos ha protegido y nos ha guardado, hermano, del mal. Y porque Dios ha estado allí. Y si nos mantenemos siempre allí, siempre seremos un pueblo bendecido. Siempre seremos un pueblo, hermano, que va a prevalecer en medio de todo lo que puede enfrentar. El enemigo puede levantarse como quiera levantarse y querer hacer todo lo que quiera hacer en contra del pueblo de Dios. Allá el pueblo, allá los hijos de Dios que le den espalda a Dios, o que abandonen su fe, o que renuncien a Cristo, o que metan sus manos o sus pies en cosas que no deben hacerlo. Pero mientras el pueblo de Dios se mantenga firme, mientras la iglesia de Dios se mantenga fiel a su Dios, adorando a Dios en la fe en el Señor Jesucristo, hermano, que venga lo que venga, porque va a venir, porque va a seguirse eso acercando al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios va a ser un pueblo que siempre va a vencer y va a salir victorioso en el nombre de Dios. En sus batallas personales, usted saldrá adelante, se lo voy a decir así. En sus asuntos personales que luchan contra usted, que se levantan contra usted, que combaten contra su vida, que combaten contra su integridad, contra su fe, contra su santidad y todo lo que sea. Yo le digo esta noche, usted en el nombre de Cristo es más que vencedor en el nombre de Jesús. Puede enfrentar todo lo que sea y pudiera estar pasando no sé cuántas cosas usted vive. Y si está un poquito suelto, un poquito debilitado, yo le diría, usted no es un derrotado. Usted no es un derrotado. Usted es una persona en Cristo victoriosa. Va a seguir ganando. Va a seguir triunfando. Porque el que le da la victoria a usted se llama Cristo Jesús y se la dará toda la vida. Solo manténgase allí en su presencia. Aleluya. Manténgase allí. Manténgase firme en sus caminos. Las demás cosas, hermano, Dios las hará. Dios se glorificará. Dios jamás dejará a un hijo de Dios, a una hija o a una iglesia que siempre esté buscando el refugio de Dios. Aleluya. En todo tiempo los hijos de Dios vivirán en fiesta en frente de lo que sea. Sí, hay guerra. Sí, hay persecución. Sí, habrán acechanzas de diferentes maneras. Sí, habrá lucha de todo tipo, de todo nivel en contra de los hijos de Dios. Es cierto eso. Eso se puede aumentarse y hacerse eso más grande. Pero una verdad es muy fuerte a favor de nosotros esta noche. Que todo el tiempo, en el nombre de Cristo, la iglesia, todos los días de su vida, en esta tierra, en este pueblo, en cualquier lugar donde sea, aleluya, será siempre más que vencedora en el nombre de Jesús.
No hay poder del diablo. No hay poder en esta tierra que pueda tumbar a los hijos de Dios. No hay guerra que pueda más que usted. No hay arma más que usted. No hay nombre de falsos dioses, ni de falsas religiones en contra de usted que le debiliten, que lo debiliten para que usted deje de ser. No, el Dios que usted tiene es un Dios que está. Si existen otros dioses, está sobre los dioses, está sobre cualquier poder que sea. Así que, ¿dónde está el miedo entonces? Si pudiera estar temblando y mirando que lo que viene es tan fuerte, no, manténgase como se ha mantenido. Y es más, refuerce su fortaleza en el Señor. Fortalézcase más en el poder de Dios. Y siga viviendo, y siga adelante. Va a escuchar cosas, va a mirar cosas, pero usted se va a mantener siempre mirando la gloria del Señor. Porque vas a ser un vencedor. Eres un vencedor en Cristo. Eres un vencedor en Cristo. Podríamos ser derrotados si nosotros damos lugar al diablo. Pero Cristo le dio la victoria. Dios le dio la victoria a la iglesia a través de Cristo. Y en Cristo tenemos la victoria. Está. La batalla continúa. Manténgase firme. Un detalle acá. Es una situación que no se gana con las fuerzas. Es algo que debe mantener todo hijo de Dios. Y la iglesia, el pueblo de Dios, y siempre lo mantuvo. David, ¿por qué mencionó el nombre de Dios? Porque él sabía que no era su arma. Es más, ni arma llevaba parecida a las armas de su adversario. Aún esa piedrita y esa onda que usó David fue un medio que Dios usó. Pero ahí la victoria no se la lleva la onda ni se la lleva la piedra. Ahí la victoria se la lleva. Por eso es que él dijo: en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es una situación que no se enfrenta con la carne. La carne allí no funciona. Necesitamos todos los días entonces estar dependiendo del poder de Dios. No usar nuestras armas personales. ¿Cuáles son las armas personales? Nosotros pudiéramos estar, hermano, acostumbrados a pelear con nuestro cuerpo, con nuestra fuerza, con nuestras inteligencias, con nuestras cosas personales. Está bien, todos estos medios Dios los usa para que usted enfrente sus cosas. Pero usted no debe ir solo. La carne para nada aprovecha en esto. Necesitamos con el poder del Espíritu Santo vencer todo eso. Es en el nombre de Dios. Fe, conciencia de que Dios está allí. Fe de que en el nombre de Dios usted es vencedor. Y que no hay poder en este mundo que pueda doblar a los hijos de Dios si estos no le dan lugar al diablo. El apóstol Pablo le dice a su pueblo: ni le deis lugar al diablo. Nuestra fe tiene que mantenerse firme en las cosas de Dios. Todo problema personal, asunto familiar, asunto espiritual, amenaza contra tu vida, contra tu familia, contra la congregación, contra tu pueblo, contra tu país, contra la iglesia a nivel mundial. Que la iglesia no olvide que su poder toda la vida se ha llamado Cristo Jesús. Y si usted escucha que en cualquier parte del mundo la iglesia está firme en Cristo, manténgase celebrando, porque el pueblo de Dios toda la vida entonces estará en pie en frente de lo que sea. Y siempre existirá en este mundo un pueblo que le va a decir al diablo: Satanás está derrotado en el nombre de Jesús. Y cuando Cristo venga, va a hallar una iglesia que le alaba. Va a hallar un pueblo que le bendice. Va a hallar un pueblo que bendice y que está firme en las cosas del Señor. Repito esto porque para mí es de mucha importancia para ustedes. Esas cosas no se enfrentan en la carne. Puedes usar el nombre del Señor, hermano. ¿Sabe, hermano? Hay mucha gente que usa el nombre de Dios para enfrentar sus problemas cuando su vida no está con el Señor. En la Biblia, hermano, reyes, adversarios, ejércitos adversarios de Israel, adversarios de Dios, usaron el nombre de Dios. Algunos dijeron: vengo en el nombre de Jehová. Reyes del pueblo de Israel usaron el nombre de Dios sin vivir con el Señor. Gente sin Dios, usando el nombre de Dios como burla, como para decir que enfrentaban sus batallas en el nombre del Señor. Nunca funcionó eso. Debes saberlo hacer en el nombre del Señor. No es porque alguien mencione el nombre de Dios en sus labios y en su boca para enfrentar su vida y enfrentar su batalla,
No, eso no funciona así. No solamente es usar el nombre de Dios en la boca. No es solamente usarlo en la palabra fe personal. No es solo usarlo en nuestro cántico ni en nuestra oración. Debe hacerse bien. Mi batalla va a ser, aleluya. Mi batalla va a ser, se transformará en una victoria para mí. Aleluya. Escuche bien. En el nombre de Jesucristo. En el nombre del Señor. No en el nombre de la fuerza humana, no en el nombre de la guerra, no en el nombre de las armas, no en el nombre de las estrategias de los hombres, no en el nombre del conocimiento que tengo de Dios para usar su nombre como quiera, porque conozco el nombre del Señor. No. Goliat lo usó en el nombre de sus dioses. En el nombre de su ejército y en el nombre de su influencia, Goliat dijo: hoy en el nombre de mis dioses te voy a derrotar. Eso no hizo temblar a David. Eso no asustó a David ni le dio escalofrío a David. David dijo: como vengas, pero yo vengo contra ti. Aleluya. Oiga, bien firme, bien consciente de lo que estaba haciendo, disponiendo de la fe verdadera en el Señor. ¿Sabe qué le dice? Vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahí está la bendición, la dirección, la sabiduría, la palabra, el poder, la gloria de Dios. Y el que pelea tu batalla no eres tú, y el que la gana no eres tú, es Dios contigo. La iglesia debe darse cuenta que sus victorias estarán siempre ganadas, y son ganadas en el nombre del Señor. Aquí y en cualquier parte donde se encuentre el pueblo de Dios, será siempre victorioso. Hermano, no se deje intimidar por las cosas de este mundo. No se deje intimidar por cositas pequeñas o cosas grandes, por rumores, por palabras, por amenazas, por persecución, por lo que digan, por lo que pueden decir de usted o por la amenaza que le puedan hacer. Usted no se intimide. No permita que el poder de Dios sea como controlado en su vida. No. Le voy a repetir esta noche, en el nombre de Cristo, los hijos de Dios somos más que vencedores en el nombre de Cristo, porque no estamos solos. Y no usamos armas, ni piedra, ni onda, ni jabalina, ni guerra para ganar las batallas. Nuestra batalla las libra el poder de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No tienes que tenerle miedo al diablo. No le tengas miedo a los hombres. No le tengas miedo a los rumores, a las críticas y a lo que puedas escuchar en contra de ti. Todo eso ya está vencido en el nombre de Jesús de Nazaret. Tienes que disfrutar la vida entonces. Levantar tu cabeza. Celebrar todos los días. El poder del mal en el nombre de Jesús está vencido. El poder de Satanás en el nombre de Jesús está vencido. El poder humano contrario a la iglesia en el nombre de Jesús está vencido, está derrotado. Somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Es para vivir entonces una vida gloriosa, una vida de victoria, una vida de fiesta, de cántico, de alabanza, de vida para Cristo. Porque Cristo algo ha hecho en nuestros corazones. Te diría, si estás pasando algo que amenaza tu integridad, para botarte, para que caigas, para que dejes de ser, yo te digo hoy, no le tengas miedo a eso. Humanamente puedes sentir, muchos sentimientos pueden llegar a tu vida y hacerte como flaquear, susurros y cosas.
pero mantenga su mirada en Jesús siempre. Y el Señor no lo va a defraudar. Usted va a contar el día de mañana: el Señor me dio la victoria. En esto me dio la victoria. En lo otro me dio la victoria. Y soy victorioso y soy más que vencedor en el nombre de Cristo Jesús. Estimados hermanos, las victorias de tus batallas están en Cristo. Toda la vida, lo que sea, lo que venga, lo que se esté dando, lo que puedas vivir, lo que puedas enfrentar, no hay pérdida con Dios. Siempre vas a ganar, vas a salir adelante. Pero no uses el nombre de Dios en falso. No uses el nombre de Dios en vano. Hay gente que quiere ver la gloria de Dios disponiendo del nombre de Dios, pero en términos vanos. El nombre de Dios no se usa en vano. El nombre de Dios no se usa en falsedad. En el nombre de la religión no podemos ser victoriosos. Hermano, mucha gente solamente usa el nombre de Dios y no tiene a Cristo en su vida. Y eso usted tiene que cuidarlo también, porque Cristo tiene que ser en el corazón. Me impactan aquellas palabras de Dios, de Cristo y de los apóstoles, los discípulos, cuando catalogaron a Israel, que su adoración y su servicio y su vida para Dios era solamente de labios, pero no de corazón. Ahí no es vivir a Dios. Y usaban el nombre de Dios para sus guerras y para sus batallas, pero Dios estaba lejos de su corazón. La iglesia tiene que tener mucho cuidado con eso. No puedes usar el nombre de Dios a tu antojo. Es bueno ver y creer y saberlo, hermano, por fe, que Él está allí y que usted vive para Él